Saludos mis queridos hermanos, estamos en este día hermoso del Señor, martes de la sexta semana de Pascua, compartiendo la palabra de Dios para creer en Jesucristo. Porque en definitiva eso es lo que necesita nuestro corazón. En definitiva ese es el pecado del que tenemos que librarnos, la incredulidad que consiste en el fundamento de todo aquello que nos aparta de Dios. Por eso sacamos cotidianamente, día tras día, este espacio, este momento, para escuchar una palabra que me hable acerca de Jesucristo, que me hable acerca de Dios. Y esa palabra de Dios en nuestro corazón es lo que nos lleva a creer en Jesucristo y es lo que nos lleva a poder participar de su gloria. De eso nos habla la palabra de hoy. Hoy tenemos en la primera escena un momento de esta evangelización, de este segundo viaje misionero de San Pablo, en el que va acompañado de su discípulo o de su compañero de viaje, más que discípulo, Silas. Pero estando en este mundo griego, te das cuenta que Pablo ya ha pasado del mundo hebreo, del mundo judaico, del mundo oriental, a lo que se conocía luego entonces como la Grecia, por esta ciudad de Filipos, que lo escuchábamos ayer con la escena de la famosa Lidia y esa conversión de esta mujer. Así entonces vemos como en este segundo momento ya empieza la dificultad, ya empieza la persecución a manifestarse en su vida, como en tantas otras ocasiones lo hemos visto en estas misiones de San Pablo, y llega a tal punto que sufre a causa de la predicación, que los golpean, que les hacen daño físico y luego los encarcelan. En medio de este sufrimiento, en medio de este dolor, en medio de esta prueba que está pasando Pablo y sus compañeros a causa de la predicación del Evangelio, hay una gran manifestación de Dios. Una manifestación de Dios que no es simplemente la liberación de la cárcel. Fíjate que aquí hay un juego con el tema de la liberación. Quizás uno se fija en un prodigio, en algo que ocurrió, un ángel del Señor, o un terremoto, algo ocurrió durante la noche, que se abrieron las cadenas, se desataron las cadenas y estaban todos los presos libres. Esto ante la sociedad antigua, ante el mundo romano, en el imperio romano, si el carcelero perdía a sus encarcelados, era reo de muerte. Por esto la escena de que el carcelero se quería suicidar. Entonces, ante ese momento de liberación física de estos presos, ocurre la liberación espiritual de este hombre. Cuando ve que ellos estaban todavía allí, cuando ve que era un signo, un prodigio de Dios, hace una pregunta muy importante, que es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. Él le pregunta entonces a Pablo y a sus compañeros: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Esta es la pregunta importante. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Hoy, en este día, que esa sea la pregunta que llevemos en nuestro corazón constantemente. Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pablo inmediatamente le responde: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y ya el resto de la historia los tienes ahí. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles 16, 22 al 34. Y ahí ves cómo esa historia termina con una conversión, con un inicio de caminar en la fe de parte de este hombre y de toda su familia. Creer en el Señor Jesús, te salvas tú y tu familia. Es lo que luego celebramos, cantamos y oramos al Señor en el Salmo 137 o 138, si lo buscamos en la Biblia, en donde damos gracias a Dios. El Salmo es un cántico de acción de gracias, es un salmo eucarístico, en el sentido literal de la palabra, un salmo de acción de gracias, en donde damos gracias a Dios porque nos ha librado de un momento doloroso, de un momento de dificultad. Por un lado, Pablo y sus compañeros son liberados en un momento de dolor. Por otro lado, este carcelero y su familia, que son liberados porque creyeron en Cristo Jesús. Y eso los salvó. Es lo que nos invita hoy también Jesús en el Evangelio. Continuamos este discurso. Jesús
en la última cena con sus discípulos, ya bastante avanzado este discurso del Señor, casi terminándolo en el capítulo 16, Juan 16, 5 al 11. En estos versículos Jesús vuelve a retomar un tema que ya habíamos escuchado por allá por el capítulo 14, que es el mismo discurso, y es el tema de la despedida, del me voy y ustedes se entristecen porque me voy, pero no les dejaré solo, les enviaré a un paráclito, les enviaré a un consolador. Y esto a un defensor más bien, en sentido literal de paráclito, en este contexto es el que me defiende. Y luego entonces vemos que el discurso tiene como dos partes. La primera parte del Evangelio de hoy es como una despedida del Señor y la tristeza de sus discípulos. La segunda parte va a hablar del paráclito, de este defensor que Él les enviará. Fíjate que aquí también se ve esta unidad de la Santísima Trinidad. En el capítulo 14 decía el Señor que es el paráclito, el Padre enviará en mi nombre. Sin embargo, aquí en el capítulo 16 dice que yo les enviaré. Se ve esta comunión, esta Santísima Trinidad que está obrando constantemente para nuestra salvación. Pero el defensor, ese paráclito, hará la función, pudiéramos utilizar quizás un contexto moderno, de como si fuera un fiscal en un juicio. Porque al final el Señor hablará de un juicio en donde el mismo Jesucristo se presentará como juez. Pero también el mismo Jesucristo recibirá una justicia. Y vemos que es en las palabras del Señor lo distribuye este juicio, pudiéramos decir, en tres partes. Dice, en el juicio se manifestará, dice, cuando venga, dejará convicto el mundo con la prueba de un pecado, de una justicia y de una condena. Y luego entonces aquí se une a la primera lectura y dice, de un pecado, porque no creyeron en mí. El fundamento de nuestros pecados es la falta de fe. El fundamento de nuestro mal obrar, de nuestro mal pensar, actuar, decidir en nuestra vida, es que me falta fe en Jesucristo. El pecado consiste en no creer en mí. Es lo que dice el Señor en el Evangelio de hoy. De un pecado porque no creyeron en mí. Luego dice, de una justicia porque me voy al Padre. Es decir, Jesús, que está siendo condenado, entregado a muerte, humillado, en realidad está siendo juzgado en el sentido positivo de la palabra. Se le está haciendo justicia, está siendo glorificado junto al Padre. Y luego dice, y de una condena. Y entonces habla del príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás o al tentador o al maligno, como le querramos llamar, y manifestándonos sobre todo una palabra de consuelo, diciéndonos, porque el príncipe de este mundo, aquí en la lengua griega que utiliza un verbo imperfecto, es decir, es una acción que ha ocurrido en el pasado, cuyos efectos continúan en el presente. ¿Cuál es la acción que ocurrió en el pasado? Él ha sido juzgado. Y esos efectos siguen en el presente. Este es el modo del verbo que aparece ahí al final del Evangelio. Es decir, ya ha sido condenado y sigue estando condenado y lo seguirá estando. Es lo que nos está diciendo la palabra de hoy, que el mal no vence. En este mundo en el que hay tanta persecución, tanto mal, tanta condena, tanta estrategia del maligno, por querer apartarnos, alejarnos, por querer desanimarnos y quitarnos vida. Hoy la palabra nos da un mensaje de esperanza diciéndonos, el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Jesucristo está glorificado. Cree en Cristo Jesús, no serás y no caerás en el pecado y te salvarás tú y tu familia. Así que vivamos con esta esperanza hoy, démosle gracias a Dios porque nos regala cada día su palabra y nosotros pidámosle cada día más fe en Él,
para así poder experimentar la verdadera vida. Comparte este video con los hermanos que tú crees que le pueda servir este mensaje, y también le puedes dar like o cualquier cosa que quieras hacer para que la palabra de Dios pueda seguir llegando a los hermanos. Que Dios les bendiga siempre.